Dice la palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Selah. Mi pecado te declararé y no cubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Padre, nosotros una vez más estamos delante de tu palabra, reconociendo, Señor, que nuestra limitación humana, la distracción, el pecado, la pesadez, Padre, hay tantos distractores para que en esta mañana tu palabra no pueda ser sembrada en este terreno fértil. Y por eso, Señor, nosotros comenzamos rogándote el auxilio y la obra de tu Espíritu en el corazón de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda ser sembrada en un terreno donde pueda haber fruto, donde tu Espíritu trabaje en el corazón endurecido, donde quites toda pesadez en nuestros oídos espirituales y tu voz penetra el corazón nuestro, Señor. Habla en nuestros corazones, transforma corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, nos moldee a la imagen de Jesús. Al terminar, Señor, esta predicación, dependemos del poder de tu Espíritu para hacer lo que vamos a hacer. En Cristo oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Te llevará más lejos de lo que quiere llegar. Te mantendrá más tiempo del que deseas estar. Te costará más de lo que quieres pagar. Requerirá de ti más de lo que tú quieres dar. Estoy hablando precisamente del pecado. El pecado es una palabra que en el tiempo presente parece ser escasa y pareciera irónico, pero desde los púlpitos la palabra pecado está ausente. La cultura moderna ha quitado la palabra pecado. Si tú eres una persona muy culta y educada, ya dentro de estos círculos no se utiliza la palabra pecado. Pareciera como que está en peligro de extinción y que el pecado es algo en el cual ya no lo debemos utilizar porque escuchaba a un psicólogo moderno decir que puede traumar a la persona. No le hablen a los niños de su pecado, porque eso puede crear un cierto trauma que los puede dañar por toda la vida. En ese tiempo nosotros que estamos viviendo, hermanos, un tiempo donde hemos quitado la palabra pecado y pareciera que tendríamos que hacernos la pregunta en el tiempo moderno: ¿qué pasó con el pecado? ¿Qué pasó con el pecado?
Y nosotros como iglesia tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué hago con el pecado? Porque es una realidad que nos afecta a todos, es una realidad bíblica que tenemos que pelear con ella día a día, aún después de ser creyente. Con frecuencia vemos hermanos con poca alegría en la vida cristiana. Pareciera que ya no hay gozo, pareciera que no hay entusiasmo, que su fe cristiana constantemente es un continuo abrumar de pecado en su vida. Sus pecados son una carga tan grande que muchos de los creyentes no participan de la cena del Señor porque sienten que la carga y el peso del pecado los arropa y que no son dignos de poder tomar la cena del Señor. Si usted es uno de esos, hermanos, yo quiero decirte en la mañana de hoy que el Salmo 32 fue escrito para ti. El Salmo 32 nos dice el salmista David, el escritor de este salmo, la instrucción de cómo debemos vivir aquellos que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Y mira cómo comienza esta instrucción. Dice masquil, el salmo de David, y abajo dice masquil. Esa palabra masquil significa instrucción del camino. Lo que va a hacer David en este Salmo 32 es instruirnos en cómo debemos conducirnos y cómo debemos tratar con el pecado. Y el primer punto que yo quiero que nosotros podamos ver en esta mañana es cómo la limpieza del pecado produce gozo y felicidad en el creyente. El que ha sido perdonado de sus pecados es una persona que debe estar en la peor circunstancia gozosa y alegre. Él comienza en el versículo 1 diciendo: bienaventurados aquellos que han sido perdonados sus pecados. ¿Recuerda cómo comenzó el Salmo 1? Bienaventurados aquellos que han sido puestos, que habitan en medio de ríos donde el árbol ha sido plantado y cuyo fruto su hoja no cae y su fruto es continuo. Recuerda el Salmo 1 hablando de bienaventurados aquellos que aman su palabra, aplican su palabra, viven en su palabra. Lo mismo en las bienaventuranzas de Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurado, esa palabra es felices, felices, gozosos aquellos. Y aquí comienza el Salmo 32 diciendo David: felices los que sus pecados, felices los que sus pecados han sido perdonados. Gozosos. Es una celebración. Hay un profundo dolor. Había un profundo dolor en David cuando él pecó contra Dios, que lo podemos ver en el Salmo 51, donde David se lamenta por haber pecado contra Dios. Pero este es un hombre que reconoció su pecado y que confesó su pecado. Y David dice: qué feliz soy de saber que mis pecados han sido perdonados. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto y cuya iniquidad es quitada. La poesía hebrea es muy distinta a la poesía española o de habla hispana. Nuestra poesía, es una poesía de rima. Excelentísimo, altísimo, cosas que rimen. Esa es la forma en la cual nosotros utilizamos la poesía como hispano. Pero la poesía hebrea no era una poesía de rima, era una poesía de sinónimos y contrastes. Cuando usted mira a los salmos, cuando usted mira a los proverbios, que son poesía, es una poesía de contraste, es decir, repetitiva, diciendo sinónimos lo mismo una y otra vez, o haciendo contrastes de lo que él está diciendo. Obviamente un contraste es lo contrario de lo que está diciendo en el versículo más arriba. Así que usted va a ver mucho en los salmos
esa manera en cual la poesía es escrita, porque así es que los hebreos hacían la poesía. Y lo podemos ver en este versículo. Aquí David utiliza 3 nombres para referirse a lo mismo: pecado, iniquidad y transgresión. No es que transgresión es diferente a iniquidad, ni que pecado es diferente. No, está hablando de lo mismo, repitiendo lo mismo. Recuerda, es un salmo y lo está haciendo de manera de poesía. Y David utiliza estos 3 sinónimos para referirse acerca del pecado. La iniquidad es una rebelión abierta. Un comentarista decía que la iniquidad es ponerle el puño en la cara a Dios, sabiendo que nosotros, lo que Él nos dijo, y nosotros rebelándonos contra Él. Esa es la iniquidad. La transgresión es cuando nosotros violamos una ley, pero está diciendo lo mismo. La iniquidad, pecado, transgresión es habernos rebelado contra Dios. La palabra pecado significa fallar el blanco. Es como alguien que tira al arco y en vez de darle en el medio se extravía. Eso es lo que significa la palabra pecado, fallar al blanco. Nosotros hemos fallado, hemos estado lejos de la justicia de Dios. Pero ¿por qué David es tan feliz? Porque David sabía, hermanos, que cada uno de sus pecados habían sido cubiertos y no habían sido contados contra él. Usted puede estar gozoso en la mañana de hoy si usted sabe esta verdad. No importando la situación en la cual tú llegaste hoy aquí, si tú has entendido esta verdad y tú sabes que tu récord ha sido limpiado, y tú sabes que tu culpa ha sido cubierta, y tú sabes que ya Dios no se acordará más de tus pecados, qué bienaventurados somos. Qué feliz debemos pasar este día, recordando mis pecados han sido perdonados. Se dice de un hombre que tenía un corazón muy generoso y que acostumbraba a prestar dinero a personas que lo necesitaban. Y una de sus maneras de hacerlo, para él guardar su corazón, es que cada vez que él prestaba una cantidad de dinero, él escribía en la nota del cheque, a la parte de abajo, él decía, le escribía perdonado. Le daba, tú sabes que a la parte de abajo uno escribe, ¿no?, lo que se supone que sea la referencia de lo que tú vas a utilizar el cheque. Pues este hombre tenía la costumbre de escribir perdonado. Lo ponía en su libreta, escribía el nombre de la persona, la cantidad de dinero que él le estaba dando y le decía perdonado. Escribía perdonado. Y esto lo hizo por muchos años en su vida. Llegó un momento dado donde este hombre se puso enfermo. Le dio una condición de salud y se puso muy mal. Su esposa, que ya estaba harta de que nadie le pagara el dinero que le prestaba, su esposo a la gente, ella se tomó la tarea de ir donde las personas a las cuales él le había prestado dinero para cobrar el dinero que le había prestado su esposo. Y en esa tarea, ninguno de los que él le había prestado dinero quería pagarle. Y ella dijo, bueno, si no me quieren pagar, yo tengo que llevar esto a los tribunales, porque mi esposo le prestó una cantidad de dinero y hoy yo entiendo que la necesito y yo la voy a cobrar. Ella llevó esto al tribunal, lo estudiaron el caso y le dijeron, el juez le dice a la esposa de este hombre generoso, le dice, señora, nosotros no podemos hacer absolutamente nada en la petición que usted está solicitando, ya que en la parte de abajo de los cheques su esposo escribió perdonado, y en la libreta de récord su esposo escribió en cada uno de ellos perdonado. Así que no hay nada de lo cual nosotros le podamos exigir a los que tienen la deuda, porque
la palabra de su esposo está plasmada en cada una de las evidencias de los cheques que él prestó. Amado hermano, cuán bienaventurado es el hombre en quien el Señor no culpa de iniquidad ni le es tomado en cuenta su pecado. Cuando usted está delante de la presencia de Dios y le sea el día del juicio, si tú has creído en Cristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, a la parte de abajo de tu récord hay un escrito, no por un hombre humano, no por un simple mortal pecador, escrito por la sangre del Dios eterno derramada a favor de su pueblo escogido, que dice: perdonado. No hay deuda en la cual te la puedan exigir. No hay pecado en el cual se te pueda condenar. Cuán bienaventurado es el hombre que no le es tomada en cuenta la iniquidad o la culpa, porque ya Dios no tiene registro de ella. No hay registro de nuestro pecado en la presencia de nuestro Dios. Él no cuenta la iniquidad. Nosotros somos los que guardamos registros de pecado. Pero hermano, nuestro Dios no guarda registro de nuestros pecados. Nos limpió para siempre. Tú serías la persona más miserable del mundo si Dios guardara registro de cada uno de tus pecados. Mira lo que dice el Salmo 130, versículo 3 al 4. Señor, si tú tuvieses en cuenta cada una de mis iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer delante de ti? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Dios nos proporciona, hermano, una realidad de lo que en el Antiguo Testamento era visto como una sombra. En el libro de Levíticos podemos ver que el sacerdote tomaba a un chivo expiatorio, que es donde viene esa palabra chivo expiatorio, donde se utilizaba para expiar el pecado de su pueblo. Y lo que hacía el sacerdote está en Levítico capítulo 16, versículo 20 en adelante. El sacerdote ponía las manos sobre ese chivo, y luego de poner las manos y pasar los pecados del pueblo a ese chivo, lo soltaba por el desierto en una representación de lo que ese macho cabrío significaba. Tus pecados fueron perdonados, tus pecados fueron olvidados. Ese macho cabrío se perdía en el desierto. Yo no sé si David tenía eso en mente cuando estaba escribiendo este salmo, pero David tenía conciencia que su pecado había sido limpiado, no había culpa, no había manera de poderlo sacar nuevamente. Hasta ahora todo está bien, pero hay una palabra que nos resalta y nos llama la atención en el versículo 2 al final. Porque él dice: y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Quién de nosotros puede decir que no hay engaño en nuestro espíritu? Y si lo dices, es porque está muy engañado tu espíritu. Pero ¿quién puede decir: en mi espíritu no hay engaño? Nadie. Bueno, entonces, si ese perdón y esa bienaventuranza y esa felicidad es para que aquellos que han sido perdonados sus pecados, pero también dice: y en quien cuyo espíritu no hay engaño, ¿cómo yo debo entender entonces este versículo? ¿Qué significa cuyo espíritu no hay engaño? Hermanos, básicamente no hay engaño significa que tú no estás tratando de engañarte a ti mismo y mucho menos engañar a Dios. En cuyo espíritu no hay engaño, David está reconociendo que debemos tener la integridad del corazón para llamar el pecado por su nombre y llamar el pecado pecado. Cuando David dice en cuyo espíritu no hay engaño, es el reconocimiento
delante de él, el dolor delante de él. Dice la palabra que David de día y de noche estaba lamentándose de su pecado. Había un dolor por haber pecado contra Dios. Eso es lo que significa en cuyo espíritu no hay engaño. Yo no estoy tratando de cambiar las palabras, yo no estoy tratando de justificarme, porque yo reconozco que yo he pecado contra Dios. Dice Steve Lawson, hablando acerca de esta manera en la cual el hombre trata de disfrazar el pecado, cubrir su pecado y ser su propio redentor, de la siguiente manera. El hombre lo llama accidente, hablando del pecado. Dios lo llama abominación. El hombre le llama error, Dios lo llama blasfemia. El hombre lo llama oportunidad, Dios lo llama elección. El hombre lo llama error, Dios lo llama enemistad. El hombre lo llama fascinación, Dios lo llama fatalidad. El hombre le llama enfermedad, Dios lo llama iniquidad. El hombre lo llama lujo, Dios lo llama lepra. El hombre lo llama libertad, Dios lo llama anarquía. El hombre lo llama nimiedad, Dios lo llama tragedia. El hombre lo llama error, Dios lo llama locura. El hombre lo llama debilidad, Dios lo llama obstinación. Y podemos seguir con un listado de cosas en los cuales continuamente queremos ponernos unas vestimentas para tapar nuestra lepra espiritual. Hermano, si la cubre tú, Dios te la descubre. Pero si la cubre Dios, no hay nadie que te la pueda descubrir. Porque cuando Dios sana, Dios limpia, Dios perdona, hermano, aquella llaga podrida es puesta en un lugar donde es sana. Pero cuando tú tratas de ocultar algo y piensas engañándote a ti mismo, eso es lo que dice el salmista, en cuyo espíritu hay engaño, de tratar de cubrir tu pecado con obras de justicia, cubrir tu pecado con excusa, cubrir tu pecado escondiéndote. No puede ser perdonado tu pecado, porque tú no eres tu propio redentor. Tú y yo no podemos salvarnos, tú y yo no podemos limpiarnos. La llaga seguirá apestando y la pudredumbre seguirá siendo vista. No es posible. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios para ver el pecado como Dios lo ve, y para poder confesarlo y recibir la gracia de Dios. Cuando, hermano, Dios nos muestra un pecado en nuestra vida, dale gracias, porque eso es un milagro. Tú y yo no podemos ver nuestros pecados, estamos ciegos. El pecado no nos deja ver la magnitud de nuestro pecado. Y cuando lo veamos es una gracia de Dios, haciéndonos ver el pecado. Pero el que encubre el pecado, es el punto número 2. Dios va a traer disciplina. El pecado tiene una ley espiritual básica, hermanos. Confiesas el pecado y serás bendecido. Ocultas el pecado y serás disciplinado. No hay forma de huir del pecado. O lo ocultas y eres disciplinado, o lo confiesas y eres perdonado. La vida de David nos muestra este dolor, hermano, de esa lucha del encubrir su pecado. Mira lo que dice el versículo 3, cuando David había pasado por el pecado de matar al esposo de Betsabé, poniéndolo en primera fila para que en la guerra lo mataran, tomando una mujer y de alguna manera abusando de ella, porque la toma a la fuerza y se la traen a él. David había pecado grandemente contra Dios, pero se cree que aproximadamente David pasó entre 9 meses desde que cometió ese pecado hasta que se arrepintió. Y en esos 9 meses en el cual David comete su pecado y se arrepiente, David lo tenía callado y guardó silencio.
Eso se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 17. Y dice la palabra que mientras callé, decía David, mientras callé, mis huesos se volvieron quebrados. Mientras callé, mis huesos, dice la versión Reina Valera, se comenzaron a envejecer. Mis huesos, si se podría llamar en el lenguaje médico presente, mis huesos se volvieron como si tuviese una condición de artritis, un dolor en mi aspecto físico estaba agotado. Es la misma palabra que se utiliza como un león que es rugiente. Un león rugiente es un león que se está muriendo, un león que ya no tiene dientes, un león que ya tu aspecto físico no puede y ruge porque sabe que ya le queda poco tiempo de vida. Eso es lo que significa un león rugiente. Eso es lo que está utilizando aquí David, diciendo: mientras callé, mi vida pareciera como si tuviese cáncer en el alma, estaba siendo consumido, me estaba destruyendo. El pecado trae consecuencias físicas. Y yo no voy a decir que todos los problemas físicos son por causas de pecados no confesados, pero muchas de nuestras enfermedades, o algunas de las enfermedades, sí son problemas de confesados no pecados. De pecados no confesados. Muchas de ellas. Eso lo vemos en la Escritura. Pero no solamente es un problema físico lo que trae el pecado no confesado, sino que también es un problema espiritual. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 12: porque Jehová disciplina al que ama, y como padre disciplina al hijo a quien él se deleita. David dice que de día y de noche él sentía que la mano de Dios estaba ejerciendo presión sobre él. Es lo que dice el texto. Era la mano de Dios ejerciendo presión sobre mi vida. Y este castigo fue tan severo que David, si no fuera por la misericordia de Dios, David hubiese sido consumido por su pecado. Mira la expresión que utiliza David poéticamente hablando: mis fuerzas se agotaron como el calor de verano. Solamente los puertorriqueños en este tiempo pueden entender claramente este versículo. Mis fuerzas se agotaron como calor de verano, como un cuerpo debilitado expuesto durante días de calor abrasador del Medio Oriente. David, en otras palabras, estaba seco espiritualmente. No solamente tenía un problema físico por causa de su pecado, sino que espiritualmente él estaba seco. Y aquí le utiliza una palabra que se utiliza mucho en los salmos, y es la palabra Selah. Esa palabra Selah significa una pausa en una nota musical, una pausa reflexiva de lo que está diciendo. Y yo quisiera aprovechar esa pausa reflexiva para que nosotros reflexionemos sobre las palabras que acabamos de escuchar de David. Hermanos, algunos de nosotros guardamos silencio tratando de ocultarle pecados a Dios. Yo quiero que nos preguntemos en la mañana de hoy: ¿será que tenemos algún pecado o algún tipo de dolor o algunas consecuencias en nuestra vida porque todavía hay áreas de pecado en tu vida que tú no has confesado y que las estás guardando ahí? Yo no estoy diciendo que tu problema de artritis, de alta presión y de todos los problemas que tú tengas necesariamente sea un problema de pecado, pero tú y yo debemos evaluar si hay pecado sin confesar. Y se lo digo que no todo problema de enfermedad es un problema de pecado, porque Jesús en un momento dado le estaban preguntando por un ciego que quién había pecado, si él había pecado o sus padres habían pecado, y Jesús le respondió: ni sus padres ni él habían pecado, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, no es necesario que haya una correlación directa entre una discapacidad o una enfermedad al pecado, pero a veces sí la hay.
A veces sí la hay. Mientras David cayó, su vida fue consumiéndose, la aflicción comenzó a tocar las partes de su cuerpo, su alma comenzó a secarse, y debemos preguntarnos: ¿será que la mano de Dios está sobre mí para tratar con pecados específicos en mi vida? Yo quiero que seamos honestos con Dios, hermanos, y confesar sinceramente nuestros pecados ante Él, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. No estamos engañando a Dios. Número 3, la confesión de pecado trae perdón verdadero. Mire lo que dice en el versículo 5: mientras Dios estaba disciplinando y hasta había humillado a David, hay una gran porción de perdón para aquellos que han sido y han reconocido su pecado. Mira lo que dice David: dije, confesaré mis transgresiones al Señor, confesaré mis pecados al Señor, y tú perdonaste la culpa de mis pecados. Hermanos, perdón instantáneo. Cuando David confesó su pecado, hubo perdón instantáneo. Confiesa tu pecado delante de Él. Dios está más dispuesto a perdonarnos que lo que nosotros estamos más dispuestos a arrepentirnos. Y eso lo podemos ver en la parábola del hijo pródigo. Mientras aquel está diciendo: yo no sé si voy a ir a la casa de mi padre, porque yo no soy digno de volver a la casa de mi padre. Ya se dice en la escritura que aun cuando todavía no había llegado y que lo vio de lejos, el padre salió corriendo a abrazarlo. Dios está más dispuesto a perdonarnos de lo que nuestro orgullo, de lo que nuestro egocentrismo, de lo que nuestra vanidad está dispuesta a correr a Dios en arrepentimiento. David dice: yo reconocí mi pecado y yo confesé mis transgresiones delante del Señor. Proverbios 28 versículo 13 dice: el que oculta sus pecados no prosperará. Nunca vas a prosperar mientras tus pecados estén ocultos. Nunca vas a prosperar. Y te lo quiero recordar: serás la persona más miserable del mundo, porque sabes que estás mal, pero no quieres correr al trono de la gracia arrepintiéndote. Quieres seguir viviendo de las apariencias. Pero el que confiesa su pecado y se aparta de él, dice la escritura, alcanzará misericordia. Mira cómo dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una vez más, al terminar este versículo 5, hay una pausa musical y dice: Selah. Otro buen momento para poder reflexionar lo que está diciendo David aquí. Llamar al pecado como Dios lo llama. Ver el pecado como Dios lo ve. Y correr delante de Dios en arrepentimiento, porque hay perdón para los pecadores, hermanos. Mientras David guardó silencio, aquel que guardó silencio en Isaías capítulo 53, no porque había cometido pecado, sino para perdonar a los pecadores, no abrió su boca. Cuando lo trataban como criminal, no abrió su boca, porque estaba allí representándonos a nosotros para que podamos tener la justicia de Dios. Es por los méritos de Jesús, hermanos, que tú y yo hoy podemos confesar nuestros pecados y, en vez de que caiga el juicio de Dios sobre nosotros, alcanzar misericordia. Es como si David estuviese anticipándose a lo que decía el apóstol Pablo, que dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
tus pecados pasaron, las cosas viejas pasaron, tu récord viejo pasó, y he aquí todas son hechas nuevas. Número 4, versículo 5 al versículo 7 podemos ver la cura del pecado cuando tú vas a Dios en oración. Cuando tú confiesas tu pecado delante de Dios en oración. El problema de nosotros, hermanos, es que no vamos a Dios en oración, es que no oramos delante del Señor y no pedimos como debemos pedir. Santiago capítulo 4 versículo 2. No pedimos como conviene. Pero mira cómo dice aquí el versículo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán ante él. Cuando nosotros vamos a Dios en oración reconociendo nuestro pecado por el privilegio que Dios nos ha dado, aunque venga el juicio, cuando llegue el juicio, cuando lleguen las torrentes y grandes inundaciones, es una expresión de juicio, de desastre. Cuando estemos delante del juicio de Dios, aquellos que han orado, me acaba de venir a la mente el ejemplo de Jonás, ¿no? Jonás estaba en medio de aquel gigante pez, y dice que cuando él exclamó y él oró y él levantó su clamor a Dios y él reconoció su pecado, ¡plop!, el pez lo escupió. Cuando llegue el día en que tú y yo estemos delante del juicio de Dios, aquellos que hemos orado y que hemos dependido de la gracia de Dios, seremos librados de su justa ira por toda la eternidad. Estamos seguros en Él. Míralo como dice el Salmo: Él es nuestro escondite, Él nos protegerá, Él nos rodeará. Dios nos ha librado y Dios nos salvará. Y otra vez, una pausa, Selah. Mientras tú no confieses tus pecados a Dios en oración, tú no puedes tener seguridad, tú no puedes tener escondite, y tú no puedes tener preservación y cuidado de Dios, porque tú sigues siendo enemigo de Dios. Pero que cuando tú confiesas, el que confiesa sus pecados y se aparta de él y descansa en los méritos de Jesús, tiene el apoyo de Dios, tiene la gracia de Dios, tiene el perdón de Dios. Número 5. Dios no solamente nos librará el día del juicio de su ira, cuando hemos confesado y descansado en los méritos de Jesús para el perdón de nuestros pecados, sino que también Él dice que nos va a instruir y nos va a enseñar cómo nosotros debemos caminar. Él no lo va a dejar ahí. Pero como dice el versículo 8, ya Dios hablándole específicamente a David, diciendo: yo te voy a instruir, yo te voy a enseñar, yo te voy a aconsejar. El que comenzó la buena obra en nosotros no la va a dejar incompleta. Si tú le perteneces a Él, Él te va a dar dirección, Él te va a dar instrucción, Él te va a dar enseñanza, Él te va a dar guía, Él te va a aconsejar. Yo no te voy a dejar a la deriva, hacer lo que tú quieras. Yo soy tu Señor. Y yo te voy a instruir, y yo te voy a guiar, y yo te voy a aconsejar, y yo voy a formar la imagen de mi Hijo en ti, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. La sabiduría perfecta de Él. Pero ¿qué es lo que sucede, hermanos? Puede decir algo y no se enoje conmigo, enójese con David, que escribió este salmo. Nos comportamos como bestias. Somos como animales a veces. Mira cómo dice el versículo 9: no seas terco como un caballo o una mula, el más que te quieras parecer. Caballo o mula. A veces somos como los caballos y como las mulas. ¿Usted ha visto un caballo que quiere irse por donde él quiere?
Y tú ves a él que lo está domando y pa, y lo jala y le da y no quiero hacer los sonidos para no sonar un poco ridículo. Es para acá. Le tienen que poner aquí y alarlo para que él pueda entender la dirección. Y las mulas de igual manera. A veces actuamos así, hermanos. Dios nos está dando la instrucción, Dios nos ha dicho lo que debemos de hacer, pero seguimos tercos. Y Dios tiene que frenarnos. Y Él va a usar la fuerza de su mano cuando la tenga que usar. ¿Ok? Si usted es su hijo, Él va a usar la fuerza de su mano cuando Él la tenga que usar. Cuando te vuelvas medio caballito y cuando te vuelvas media mulita, Él la va a usar. Seamos receptivos a su palabra. Dejemos que Dios continúe haciendo la obra de una manera que nos deleitemos en lo que Dios está haciendo. Porque Dios nos va a poner freno, hermanos. Y el sufrimiento de la disciplina de Dios, escúchame, hermano, es amargo. Dice la escritura en el libro de Hebreos que al parecer al principio la disciplina es amarga, no nos gusta, es humillante. Pero quiero decirte algo bueno y esperanzador. Es para tu bien y es para mi bien. Es para tu cuidado. Es para que no te vayas embocado. Es para que no termines bajo el juicio de Él. Y por eso, porque te ama, te disciplina. Y por último, podemos ver la celebración del perdón en un corazón que ha reconocido que ha recibido el perdón de Dios. Mira cómo termina este salmo. Versículo 10. Muchos dolores habrá para el impío. Mientras quieras seguir como caballo y como mula haciendo lo que te dé la gana, va a haber muchos dolores para ti. Mas el que espera en Jehová, lo rodeará la misericordia. Hay un perdón pleno, hay un perdón inexplicable, hay un gozo perpetuo, hay una alegría de corazón para aquellos que han descansado en el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, hay muchos dolores y habrá muchos dolores para el impío. Mientras el creyente que ha confesado su pecado y descansa en los méritos de Jesús, hay un gozo perpetuo, hay una alegría perpetua porque mis pecados han sido perdonados. Para el impío hay un amargo destino de juicio perpetuo y una infelicidad perpetua para el impío. No hay para ellos felicidad, no hay para ellos gozo, porque tu gozo viene de saber lo que Cristo hizo por ti. No hay gozo para el impío. No hay esperanza para el impío. Hermano, el impío es la persona más miserable del mundo, porque no tiene esperanza y no tiene gozo. Mira el marcado contraste que hace aquí el salmista. El que confía en el Señor tendrá un amor fiel a su alrededor. Porque Él te vigila continuamente, Él te protege continuamente, y cuando te extravía, Él te disciplina. Por lo tanto, mira cómo termina diciendo: alegraos, alegraos, gritad de alegría, que haya adoración y alabanza, porque los justos han sido perdonados por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los piadosos, los que han sido salvados por Él, los que aman la gloria de Dios, dice la palabra, regocíjense en Él. Cada vez que nosotros cantamos aquí debe retumbar el zinc de este techo de los santos redimidos que hemos sido perdonados por Él. Y cantamos su perdón, cantamos su gloria, cantamos su gracia, cantamos su misericordia. Alegraos, oh justos en Jehová,
Alégrate en su perdón. Alégrate en su gracia. Los salmos, hermanos, nos apuntan a esa obra de perdón en Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote. La carga del pecado puede ser quitada porque Jesús llevó el pecado por nosotros. Hoy podemos estar en paz con Dios porque mi pecado fue cubierto. Cuando su sangre fue derramada, no se le imputa más el pecado a sus hijos, porque Jesús pagó la pena del pecado para siempre y hemos sido justificados una vez y para siempre, y ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Jesús es quien portó el pecado por mí. Jesús sintió el impacto total de las consecuencias del pecado. Decía David que mientras él callaba, sus huesos estaban siendo envejecidos, estaban siendo quebrados. Lo que sintió Jesús en la cruz del Calvario al ser puesto mi pecado sobre él, las luchas emocionales y las luchas espirituales y las luchas físicas, Jesús las sintió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estuvo en Getsemaní, dice que corrían sudor como de gotas de sangre, sabiendo que la ira de Dios iba a caer sobre él y que el pecado de su pueblo sería puesto en él. Esa es la agonía del pecado que sentía David. Ahora Jesús, como inocente, estaba recibiendo lo que nosotros merecíamos. El salmista dice que él guardó silencio y ocultó su pecado. Pero uno más grande que el salmista, el perfecto y verdadero Rey, guardó silencio cuando fue llevado a la cruz, no por causa de su pecado, sino para perdonar a los pecadores. En el versículo 6 podemos ver a otros orar a Dios para ser liberados, pero Jesús experimentó el silencio de Dios por un momento y clamó: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hubo silencio en el cielo, pero ese silencio no duró mucho, porque al tercer día Jesucristo resucitó de los muertos y experimentó el poder liberador de Dios cuando resucitó al tercer día, hermanos, para que tú y yo podamos experimentar ese mismo poder que en medio de las torrentes de las aguas, en medio del juicio de Dios, nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo poder que resucitará a los que hemos creído en él, y seremos liberados una vez y para siempre del poder del pecado. Y los gritos de la liberación ya se anticipan. El gemir de Romanos 8 ya se anticipa. Los redimidos diciendo: gracias, Señor, porque hemos sido liberados del poder del pecado. Y el versículo 8 y 9 tienen todo el sentido del mundo cuando Jesús nos instruye en el camino perfecto, diciendo: yo vine, viví la vida por ti, morí en tu lugar, andad como Él anduvo. Él es nuestro sumo sacerdote fiel que se compadece de nuestras debilidades. En Él confiamos porque Él nos ha libertado, iglesia, y nos libertará. Qué gozo para el creyente, qué esperanza para el creyente. El día del perdón de nuestros pecados es hoy. Dice la Escritura: ven hoy, arrepiéntete hoy. Hoy es el día de salvación. Regocíjate en la obra consumada de Cristo por el perdón de nuestros pecados y experimenta el alivio del poder del pecado en tu vida. El alivio físico, el alivio de tu alma, el alivio espiritual, pero sobre todas las cosas, el alivio eterno de saber que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
cuán glorioso Salvador tenemos en Cristo, hermanos. Y regocijémonos por lo que Él ha hecho. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios de gracia, Señor. Y gracias, muchas gracias por perdonar nuestros pecados. Padre, nosotros confesamos sinceramente que hemos pecado contra ti. Hemos pecado en pensamiento, hemos pecado en palabra, hemos pecado en obra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones. Perdona nuestros pecados por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por levantar, por quitar para siempre la carga de la culpa. Gracias porque no llevas récord de nuestros pecados. Gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo tú nos hiciste unas nuevas criaturas. Gracias porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Gracias porque ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo para guiarnos por el camino que debemos andar. Gracias por dejarnos tu palabra. Gracias por dejarnos, Señor, la persona misma tuya viviendo en nosotros. Gracias. Padre, no queremos actuar como bestias, Señor. Perdónanos las veces que actuamos como actuó David en un momento dado. David se reconoce que actuó de esta forma. Pero cuando llegó Natán, enviado por tu Espíritu, y lo confronta, Padre, este hombre puede reconocer su pecado y puede ser liberado de aquellas cargas. Y en ese momento, Señor, escribe este salmo. Cuán feliz soy de saber que ya mi pecado fue perdonado. Cuán feliz soy de saber de que ya Dios no me va a culpar de toda la ofensa que hice contra Él. Qué feliz soy de saber que mi récord está limpio, porque la sangre de Cristo limpió mis pecados. Qué feliz soy de saber que el que me puede señalar ya no lo podrá hacer. No porque no lo pueda, sino por causa de que es un Dios que me ha dado el perdón absoluto de mis pecados. Por los méritos de Jesús, por la vida de Jesús, por la muerte y por la resurrección de nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias. Que realmente, Padre, nos alegremos en ti, oh Dios. Que nos regocijemos en nuestro Señor para siempre. Y que vivamos con la alegría de saber que soy perdonado por ti, Señor. Qué feliz, qué alegría, qué gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.